Me casaron para pagar una deuda de familia. Esta es mi historia. Soy una mujer de 65 años y a mí me casaron para pagar una deuda que mi papá adquirió. Nosotros éramos una familia de muy escasos recursos y además fuimos una familia muy numerosa, pues fuimos 9 hermanos. Mi papá se dedicaba al campo, mi abuelo le heredó unas tierras, mi papá las sembraba y se llevaba a mis hermanos muy temprano a trabajar. Mi mamá, mis hermanas y yo nos quedábamos en casa pues a hacer los quehaceres propios del hogar. Pero en una temporada de lluvia, la desgracia llegó a mi familia y llegó una inundación que dejó nuestra siembra inservible. Así que mi papá tuvo que recurrir al señor que hacía préstamos en el pueblo pues para poder levantarse, quitar la siembra malograda, mantenernos y pues volver a sembrar. Pero entre todo eso y además los intereses del préstamo, mi papá no pudo pagar. Este señor que hacía los préstamos era viudo y andaba en busca de una mujer para casarse. Yo no sé en qué momento mi papá y él llegaron al acuerdo en que yo me iba a casar. En ese entonces yo acababa de cumplir 15 años y recuerdo una tarde que mi papá llegó, pues pasado de copas, a decirle a mi mamá, este mes esta chamaca se casa con Don Nica. Yo me asusté porque para mí él era un señor y pues ¿cómo me iba yo a casar con él? Mi mamá le dijo a mi papá, no la cases con ese hombre, pero mi papá le contestó, pues así ya no nos va a cobrar. A la semana llegó Don Nica a mi casa pues muy bien bañado y arreglado. Yo hago énfasis aquí porque pues este señor siempre andaba sucio y además tenía gusto por la bebida y tenía fama de ser ojo alegre. Bueno, llegó Don Nica a la casa de mis papás y él llevaba canastas de comida, de fruta y además llevó animalitos de granja y dinero que le dio a mis papás como dote por mí. Don Nica me hacía la plática y me decía, verás que vas a ser muy feliz porque pues yo ya traigo experiencia, pero yo nunca fui feliz. Le di toda mi juventud por algo que no me correspondía pagar a mí. Él seguía igual, como les conté, con gusto por la bebida y ojo alegre. Mi mamá me decía, verás que con el tiempo vas a aprender a querer a tu marido, pero eso nunca pasó. Le di 4 hijos que son mi adoración. Nunca le fui infiel, pero él cada que podía me era infiel. Incluso tenía hijos regados. Incluso 2 de sus amantes me lo llegaron a pelear y yo le reclamaba. Y él me decía, cálmate mujer, a ti nunca te voy a dejar, reclámame cuando te falte algo. Ellas son solo aventuras y pues como a mí nunca me faltaba nada, me resigné a vivir así. No me divorcié porque mis papás nunca me hubieran permitido divorciarme. A la edad de 47 años me quedé viuda. No me volví a casar porque yo ya estaba cansada, ya que pasé cerca de 5 años cuidando a Don Nica enfermo y eso me desgastó. Cuando él faltó, yo creí que ya había perdido mi oportunidad en el amor, que mi vida ya se había ido. Don Nica me dejó un buen patrimonio. En ese aspecto no tuve carencias, pero como mujer nunca llenó mis anhelos. Mi vida se fue en saldar una deuda que no era mía. Historia compartida por una seguidora. No se olviden que aquí nos gusta leer todos los comentarios.